Plaza ADN. Junto a Lucía López, encontrémonos en tu Plaza ADN. Iniciamos el segundo bloque de Plaza ADN y estoy con la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas. Muchas gracias por estar aquí, ministra. ¿Cómo le va? Muy bien, encantada, Lucía, de compartir contigo. ¿Cómo llegó de la COP30? Estuvo agitada la COP30, incendios, discusiones, de todo, ahí la vida haciendo... Estuvo muy agitada en un espacio con un clima bastante extremo. De calor. El calor y la humedad de estar en el Amazonas, de ver cómo esa vegetación, pero gente, personas, etcétera. Efectivamente, el incendio dejó una sensación de fragilidad y también de una situación muy extrema, yo diría, que está como ese aspecto por un lado. Por otro lado, una sensación de que estábamos en un lugar y en un momento importante porque se cumplen 10 años del Acuerdo de París y obviamente que los aniversarios son momentos en que uno celebra, pero también reflexiona y cómo esto sigue adelante y también reconociendo de que la geopolítica internacional estaba compleja. Entonces, muy intenso, yo diría que muy intenso de las 4 COP que me ha tocado a mí como ministra y de las, ya no me acuerdo cuántas que he participado como científica, de las más intensas. Es como la temperatura ambiente global es esa. Sí. Estábamos, para quienes nos están viendo en el canal de YouTube, hay una entrevista con generadoras de Chile. Usted la estaba escuchando. Para quienes están en la radio saben que antes de esta entrevista con usted, ministra, estaba Generadoras de Chile acá, hablando de temas que a usted le tocó tocar, abordar en la COP30 y en la pausa lo mencionó, de hecho. Por ejemplo, el tema de la transición justa. Sí. Mira, en las conferencias de las partes existe una agenda. Este es el órgano superior de un acuerdo, ¿verdad? De la Convención y del Acuerdo de París. Una vez al año se juntan, existe una agenda de cosas que hay que resolver. Dentro de esa estaba, quizás podemos empezar por la pega que me tocó a mí, así como para dejar la lista. Dele. A mí me pidieron que por favor ayudara con el plan de acción de género. Check, lo logramos, tenemos un plan de acción aprobado. Esto era bien importante para Chile porque es un tema que siempre se ha tratado en las COP que han ocurrido los últimos 10 años en América Latina. En Lima, la COP de Chile y ahora en Brasil. Entonces era significativo para nosotros. Perdón, ¿qué significa para que la gente, también porque yo tuve la oportunidad de saber de qué se iba a tratar esta conversación antes, pero la audiencia no, ¿qué significa un plan de acción de género? Y permítame decir también que muy buena negociadora, porque le ha tocado negociar otras cosas en la COP, le tocó liderar esta negociación y check, así que felicitaciones por eso. Ya. Tenemos un plan de acción. ¿Cuál es la idea? Cuando tú tienes que hacer frente al cambio climático, uno tiene que entender que las consecuencias del cambio climático no tienen el mismo impacto sobre todo tipo de poblaciones. Por ejemplo, pensemos en una inundación o en una ola de calor. Es distinto si esa ola de calor tú la vives con la posibilidad de tener aire acondicionado, tener un parque cerca, o no tienes una enfermedad basal que te hace más difícil soportar esto. Entender esa diferencia de impacto es muy sustantiva porque de ahí depende de que la política que tú diseñes para implementarla tiene que tomar en cuenta esa incluyendo los financiamientos. Incluyendo los financiamientos. Entonces sabemos que las mujeres hay una diferenciación por género que es relevante y esto está asociado a una estructura de diferencias que tenemos estructural en nuestras sociedades, ¿ya? Y por lo tanto es importante cuando yo diseño algo que lo incorpore eso. Y para eso está el plan de acción de género, para asegurar de que podamos hacer eso correctamente. Por ejemplo, cuando hay una sequía y uno necesita financiamiento para un seguro o financiamiento para un sistema de riego tecnificado, las mujeres tienen menos acceso a ese tipo de financiamiento, a los créditos. ¿Por qué? Porque muchas veces no son dueñas de las tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante que eso se tome en cuenta. Nosotros, por ejemplo,
Ministerio de Agricultura tiene concursos diferenciados para mujeres. Ahí nosotros ya lo estamos incorporando. Ya, entonces ese plan existe, se aprobó. Y una cosa que también es relevante para nosotros, por primera vez en un texto aprobado por la Convención Marco de Cambio Climático se incluye la mención a mujeres defensoras ambientales. Que Acuerdo Escazú para nosotros también bien relevante. Así que ya, listo. En Latinoamérica también. Tenemos eso aprobado. Y en particular, solo señalar que en Latinoamérica la persecución a las mujeres ambientalistas es un tema, así como a los periodistas, es un tema muy grave. Así es, y por eso es parte del Acuerdo de Escazú en Latinoamérica. Aparte de eso, había que aprobar cosas en adaptación al cambio climático, en mitigación, en transición justa. Yo diría que el plan de trabajo de transición justa, todo el mundo quedó contento de que se llegó a acuerdo de que tenía que diseñar un mecanismo para que todos los países pudieran incorporar estos conceptos de transición justa en la manera que están abordando el cambio climático. Porque obviamente transición justa significa algo distinto para un país que es petrolero, para un país que depende del carbón, para un país que no tiene combustibles fósiles, etc. Y aquí nosotros nos da mucha alegría. En el caso de Chile, nosotros ya tenemos nuestra estrategia de transición socioecológica justa, pensando en que la transición energética significa que vamos a dejar de producir energía quemando carbón. Y eso tiene un impacto obviamente positivo para cambio climático, positivo para calidad del aire, pero hay que hacerlo correctamente para que esos empleos que se pierdan se puedan reconvertir, que esas industrias quizás se conviertan a otro tipo de industria, hidrógeno verde, etcétera, y que esos territorios entonces puedan ver esto como una buena noticia. Nosotros ya tenemos nuestra estrategia a nivel internacional, ahora se aprueba un mecanismo para eso, así que muy contento. Y muy alineado con la conversación que teníamos antes, esto de que Chile es vanguardia en muchos temas de sostenibilidad, de transición energética. Somos vanguardia. Somos vanguardia, eso está confirmado. Totalmente. Qué bueno. Totalmente. ¿Y usted cómo queda en su calidad de ministra con los planes que tenía Chile? Usted fue a Chile, fue representando a Chile, más allá que llegan los jefes de Estado a las primeras reuniones, después se quedan ustedes representando a Chile, en una discusión que, como ha pasado con otras COP, termina siempre con gente desilusionada, que no se logró lo que se pretendía, pero también con quienes quieren decir, oye, ok, hay unos titulares que no se consiguen, porque obvio no se van a conseguir, porque la política es difícil, hay que poner de acuerdo a 190 países, pero por otro lado se sigue avanzando en un montón. O sea, el camino es hacia allá y parece que eso no se detiene. Desde su punto de vista, primero como ministra, representante de Chile, ¿qué diría? Mira, es una historia bien larga, pero como ministra te digo que pasé la noche en vela y a las 8 de la mañana llegamos a un acuerdo y entre todos los grupos negociadores, que son 19, a las 8 de la mañana, después de una noche entera de discusiones, aplaudimos y lloramos. Acá no hubo cámaras en esta parte, ¿ya? ¿Y qué es lo que aplaudieron? Lloramos, me imagino la intensidad de la discusión, pero ¿qué es lo que se aplaude? Se aplaudió de que logramos un compromiso de los países desarrollados para triplicar el financiamiento en adaptación al año 2035. ¿Qué es adaptación? Y también cómo eso a nosotros, Chile, nos puede impactar. Adaptación son todas las medidas que tomamos para hacer frente a las consecuencias que ya estamos viviendo frente al cambio climático. En los ejemplos que dimos anteriormente, por ejemplo, el calentamiento global significa que están aumentando las temperaturas, hay más olas de calor, necesitamos que nuestras ciudades absorban mejor el calor y puedan refrescarse de manera natural y por lo tanto, por ejemplo, tener más parques, tener más corredores verdes, etcétera. Eso significa inversión en adaptación. Perfecto. ¿Ya? Cuando uno mira cuánto financiamiento existe para mitigación, que es hacerse cargo de las causas del cambio climático y de la transición energética, por ejemplo, cerrar la termoeléctrica de carbón y aumentar la energía renovable, eso se está llevando una cantidad mucho, mucho mayor de financiamiento y para adaptación que hacernos cargo de las consecuencias que ya estamos viviendo hay mucho menos y por lo tanto tener la seguridad de que el financiamiento que es muy insuficiente hoy día se va a triplicar es una buena noticia. Y ahí participan todos los países de acuerdo.
incluyendo quienes gobiernan algunos sí, países diciendo pero muy claramente son los países desarrollados que se lo deben entregar a los países en desarrollo. Perfecto. El otro aspecto que hay que contar un poquito, a ver, ¿cómo empezamos esta COP? Esta COP la comenzamos con una noticia que a mí ahora como científica me dejó muy impactada, porque por primera vez se reconoce que vamos a exceder el calentamiento de 1,5 grados, que es el objetivo ambicioso del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, que tomamos hace 10 años atrás en París, decimos, queremos limitar el calentamiento muy por debajo de los 2 grados y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados. ¿Por qué? Porque las consecuencias, el impacto, los costos de que la temperatura aumente más que eso son muy grandes. Y por lo tanto tenemos que hacer el esfuerzo entonces por limitarlo a 1,5. Y este año por primera vez se reconoce que vamos a exceder 1,5. Eso es muy fuerte lo que se está diciendo. Y cuando uno se da cuenta de que estamos ante una situación de emergencia y de urgencia, las respuestas tienen que ser acorde. Más rápidas, más urgentes. Y por lo tanto, lo que la gente en general espera de estas reuniones, en que están todos los países, todas las voluntades, es que, bueno, respondan. Y por lo tanto, durante las últimas semanas hubo un movimiento bien fuerte que hacía un llamado, bueno, tengamos una hoja de ruta para, en inglés era Transitioning Away from Fossil Fuels, que es como transitar para alejarnos de los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque hace 2 años atrás nos comprometimos. En esta década crítica lo que vamos a hacer hartas cosas, pero entre otras, transicionar para alejarnos de los combustibles fósiles. Nos dicen, vamos a exceder el límite de temperatura, hay que actuar. Entonces se esperaba que se actuara. Y esa fue la tensión más importante. Hubo como 90 países, incluido Chile, que dijeron queremos una hoja de ruta para planificar esto, ¿sí? Para terminar con los combustibles fósiles. Suena razonable, ¿o no? Claro. Como que sabemos lo que hay que hacer, no lo estamos logrando, entonces, bueno, sentémonos en la mesa, tengamos un plan de cómo se hace esto, ordenado, justo, etc. Ya. Eso fue muy difícil de conseguir. Hay un párrafo que lo dice de una manera que hay que leer muy entre líneas, hay que saber a qué se refiere. Exactamente de cómo es, pero se logró. Pero perdón, porque una de las cosas que se reclamaba era que no había ni una mención a los combustibles fósiles. No, pues no hay ninguna mención. Por eso te digo que hay que leer entre líneas, porque lo que finalmente lo que se acuerda es lanzar un acelerador de implementación. Un acelerador de implementación que vea todas las acciones necesarias para mantener el calentamiento de 1,5 y que no supere los 2. Exactamente. En el contexto del acuerdo alcanzado y en ese acuerdo alcanzado ahí está el transitioning away from fossil fuels. Entonces, no se menciona directamente, es indirecto. Pero esto es bien importante. Esto es porque hay países que responden a sus industrias petroleras, por ejemplo. ¿Esos son los que se niegan? Yo diría que hay 2 o 3 razones por las cuales ocurre esto. Sí, efectivamente, obviamente hay intereses. Entonces, a pesar de que hace 2 años atrás en Dubái se acordó esto y se acordó por consenso, hay una sensación de que como que ya, sí, lo acepté, pero cuando toca actuar en respuesta, en consecuencia, se intenta como esquivar. Pero también hay otras razones de otros países muy poderosos también, y es que el Acuerdo de París tiene un mecanismo en el cual cada 5 años vamos revisando nuestros acuerdos y no están disponibles para lo que ellos llaman reescribir el Acuerdo de París. O sea, la NDC, que nosotros estábamos hablando. La NDC y el Global Stock Trade entre medio y de ir ajustando cada 5 años. Lo que pasa es que, bueno,
ese mecanismo que es muy bueno y que está funcionando. El Acuerdo de París está en implementación y está funcionando. Sin el Acuerdo de París, hoy día las trayectorias de emisiones estarían Más alta. mucho más altas. Han bajado. ¿Suficiente? Claramente no es suficiente. Entonces, a mí me parece lógico y a muchos países les parece lógico, bueno, es que entonces hay que arrancarse las mangas, claro. sentarse a la mesa y ver qué más hacemos. Y ahí hay muchos países que no están de acuerdo. Entonces, queda este acuerdo que, como te decía, es el ambricao, está ambiguo, así como que hay que saber leer las cosas muy bien de que lo que dice. Pero al mismo tiempo, entonces, perdona, esto es importante porque entonces logramos responder con la claridad que queríamos. ¿Con la certidumbre? Claro, No. con una voz clara que no deje ninguna duda que aquí estamos disponibles para responder en momentos Inequívocos. difíciles, inequívocamente, claramente, no. Pero es importante porque el multilateralismo sigue funcionando. Eso le quería preguntar a propósito del Acuerdo de París. Porque el Acuerdo de París finalmente es un país que es un acuerdo en el cual más de 190 países se ponen de acuerdo, responden y a pesar de que hay un país muy grande que se está saliendo, seguimos aquí, seguimos sintiendo de que esto no es útil, este acuerdo es útil, nos está ayudando y seguimos detrás, que es una señal muy importante que dar en este momento, que para Chile también es muy importante, porque recordemos que si no hay multilateralismo, es la voz del más fuerte. El multilateralismo le da una voz y voto en la mesa a todos los países por igual, incluido Chile, que es un país muy pequeño, que de otra manera no tendría como tener una voz en la mesa. Y a propósito de que el Acuerdo de París salió mencionado en la discusión electoral con un candidato que decía que no sirve y que nos vamos a salir del Acuerdo de París, qué sé yo. Sería bueno saber, usted dice el Acuerdo de París está funcionando. En Chile, si uno pudiera decirle a la gente concretamente, ¿qué cosa positiva pasa hoy día a raíz de que está funcionando el Acuerdo de París? Ya. ¿Usted vive en Antofagasta, o vive en Coquimbo, o vive en Rancagua, ha tomado un bus eléctrico, o vive en Santiago, ha tomado un bus eléctrico? ¿Puede repetir? Mire, la cámara ahora la está enfocando justo. ¿Puede repetir eso usted así como...? Ya. Vecina, vecino. Usted vive en Antofagasta, vive en Coquimbo, o vive en Rancagua, o en Santiago. ¿Ha tomado un bus eléctrico? Copiapó. Todos los buses públicos en Copiapó son eléctricos. Bueno, cuando nosotros firmamos el Acuerdo de París hace 7 años atrás, no existía ni un bus eléctrico en Chile. ¿Y cómo se relaciona con el Acuerdo de París? Bueno, cambiar el bus a diésel, que quema combustibles fósiles, por un bus eléctrico es acción climática. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos reduciendo nuestras emisiones del sector transporte. Es parte de la NDC y de los compromisos del Acuerdo de París. Gracias a que tenemos el Acuerdo de París, que tenemos nuestros compromisos en estos documentos que se llaman NDC y que es parte de la Ley Marco de Cambio Climático. El bus eléctrico, para quien lo toma, efectivamente, no solamente es menos contaminación auditiva, para la ciudad en la que convive el bus es menos contaminación atmosférica, para la gente que vive cerca de los terminales. Pero un candidato dijo que los buses eléctricos eran como ideológicos. Y no sé qué se entiende bien por ideológico, porque muchas veces hoy día para desestimar algo se dice ideológico, como si fuera algo malo. Yo creo que la gente tiene derecho a tener su sistema de creencias, que esos son como los ideológicos. Mira, yo hace como 1 año y medio atrás estuve en una escuela en Independencia, creo que eran, con cabros de enseñanza media, donde queríamos preguntarles a ellos de si sabían qué cosas hacía el gobierno, el Estado para enfrentar el cambio climático. Yo estaba expectante de ver de qué es lo que sabían ellos, qué es lo que hacíamos. Y me nombraron bus eléctrico. Claro. Que además les encantaba porque tienen enchufe, tienen aire acondicionado. Claro. Quien lo vive, quien se sube al bus lo vive distinto, sabe lo que impacta. Así que yo no diría que es ideológico, es calidad de vida. Y de eso se trata la acción climática. Y esa es la responsabilidad que tenemos a los que tomamos decisiones, los que estamos en posición de tomadores de decisión. Asegurar de que el desarrollo del país sea resiliente al clima. Sería una irresponsabilidad
que lo negáramos y que diseñáramos políticas que no reconocen el cambio climático, porque significaría un peor desarrollo para los chilenos y chilenas. Y una peor calidad de vida. Que sabemos que hay gente que lo prosperidad pasa, y calidad de vida. que sabemos que hay gente que ya hoy día lo pasa muy mal, pero podría ser todo peor. Y yo como que invitaría de una vez por todas a descartar la idea de que algo es ideológico cuando está asociado a la investigación científica. O sea, cuando la ciencia te dice, este es el camino, esto es lo que está pasando. Ok, a mí me parece que recuperar el fundamento técnico, que era parte también de la conversación que tuvimos para tomar decisiones, es importante. Usted mencionaba, negarlo es un daño. Es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Y estamos en una como nueva ola negacionista, ¿no? Al principio del programa yo decía, vamos a conversar de cómo detectar el negacionismo climático. ¿Qué podría decir del negacionismo climático? Sí, yo creo que es una buena manera de ponerlo, que estamos en una nueva ola, porque hace décadas atrás el negacionismo era, no, el planeta no se está calentando. Eso ya es muy difícil de sostener, pero después viene una segunda ola que es como, sí, el planeta se está calentando, pero no es culpa nuestra, esto es un proceso natural. De ciclos. Claro, de ciclos naturales. Ese es que a mí personalmente más rechazo me trae, porque como soy paleoclimatóloga, sé perfectamente explicar de que esto no es un ciclo natural. ¿Qué es paleoclimatóloga? Bueno, es estudiar el clima en escala geológica. Así hace miles de años atrás. Exactamente, y que efectivamente el clima del planeta ha cambiado. Cuando existían los dinosaurios, este planeta era mucho más cálido, y no sé si han visto La Pequeña Era del Hielo, la película La Era del Hielo. Eso ocurrió hace 20.000 años atrás y era mucho más frío. Pero esos son ciclos naturales que entendemos perfectamente cuáles son las causas de esos ciclos naturales. Y porque entendemos perfectamente eso, también podemos decir perfectamente que hoy en día esto no se debe a los ciclos naturales, sino que se debe a la quema, al aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera, principalmente por quema de combustibles fósiles. Y otra cosa que me parece que es importante también, que sea por ciclos naturales, o no, el o no es importante porque quiere decir que podemos hacer algo, somos responsables, entonces podemos hacer algo, esa es la diferencia. Pero en ambos casos, en uno se mueren los dinosaurios y en otro la gente lo pasa muy mal y podemos hacer algo y de que tenemos conciencia de aquello. Exactamente. Pero hay una otra negacionismo también, que es como que, ya, sí, es verdad, existe, pero no es tan grave, tenemos otras prioridades. Esa es la de ahora, porque claro, usted decía, primera, no se puede negar ya que existe calentamiento global. Segundo, ok, sí, ya, es por culpa de nosotros también y todo. Como que se van respondiendo a esa ola y se van generando nuevos consensos. Y es como ya nadie puede decir que no es responsabilidad de las emisiones de efecto de carbono, en fin. Ok, pero hay cosas más importantes como el hambre, que fue como la última carta de Bill Gates, que la gente la interpretó de esa forma. Hay gente que dice esto es un movimiento político, está asociado a un gobierno, en el caso de Bill Gates, completamente contrario, opuesto, o negacionista climático también. ¿Qué se puede responder ante eso hoy día? Cuando dicen, ya, pero el hambre es más importante, por ejemplo. Lo que es importante es asegurar de que las decisiones que tomemos para mejorar la calidad de vida de las personas, que tienen que ver efectivamente con hambre, con seguridad, con ciudades más vivibles, con vivienda, etcétera, tiene que hacerse a través de los lentes del cambio climático, porque si no voy a estar dando soluciones que no sirven. Que no son sostenibles, como decimos en este programa. Que no sirven. Entonces, por eso digo yo que sería una irresponsabilidad no incluirla. Déjame darte un ejemplo. Si yo construyo una ciudad en la cual tapo la posibilidad de que los ríos o los humedales me absorban precipitaciones muy extremas o inundaciones producidas por precipitaciones extremas, voy a estar construyendo algo que se puede destruir todos los años, o cada 2 años, o cada 5 años. Tengo que pensar que el clima ha cambiado, de que tengo precipitaciones más extremas y al mismo tiempo tengo sequía. Y para eso, por ejemplo, tengo que incorporar los humedales
dentro de la planificación de una ciudad. Esa es una manera inteligente y responsable de planificar. Y esa es la idea también de invertir en mitigación, en adaptación, porque, por ejemplo, si lo vinculamos exclusivamente, podríamos vincularlo a la salud de las personas, cuánto depende efectivamente de mejores condiciones climáticas, pero enfocándonos directamente en el hambre, que era lo que hizo noticia, ¿cuánto de la crisis climática también amenaza con seguridad alimentaria, ha secado, o la agricultura chilena, por ejemplo, tiene hoy día problemas precisamente porque hay zonas que se inundan, otras que se secan? O sea, también hay una relación con... Totalmente. Además que piensa de que hay, no sé, obviamente todos los países producen una cierta cantidad de comida, pero en general son un par de regiones en el mundo que se reconocen así como la banera del mundo, ¿ya? Y si pensamos de que 2 o 3 en esas regiones ocurren eventos extremos, así como, no sé, 2 sequías no sé, o inundaciones extremas en Estados Unidos, en el este de Estados Unidos y en la India, nos quedamos sin trigo o sin arroz por... no sé, por un año entero. Entonces, esto puede tener un impacto global, y como sabemos que los eventos extremos con el cambio climático se producen más frecuentemente, son más intensos y pueden durar más tiempo y ocurrir al mismo tiempo, entonces de verdad que estamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Ministra, le quedan algunos meses de ministra. Después vuelve a su, me imagino, labor plenamente científica. Yo quisiera tenerla antes de que se despida, quizás para tener la conversación en torno a qué se avanzó, qué queda pendiente, que eso es bien relevante. Pero hoy día, ¿con qué mensaje quiere despedirse de nuestra audiencia? 2 cosas, diría yo. La política de hacer frente al cambio climático en Chile es una política de Estado que tiene un amplio consenso. Esto se traduce que tenemos una ley marco de cambio climático que define un norte para dónde el país se tiene que desarrollar. Hemos enviado nuestros compromisos climáticos por los próximos 10 años, que es la NDC, ¿verdad? Nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional. Esa es la hoja de ruta de desarrollo de los próximos 10 años. Esa hoja de ruta tiene que tomarla una siguiente administración e implementarla, porque ese es el consenso al cual hemos llegado. Y eso es una muy buena noticia que tenemos que cuidar en el país. Está asociado a desarrollo económico y está asociado a desarrollo social y ambiental. Y eso es una fortaleza que tiene Chile. Lo segundo es que después de muchos años hemos completado la institucionalidad ambiental del país. Chile no tenía un servicio público a cargo de la naturaleza. Lo dijimos en su momento, la naturaleza ahora tiene ley, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas entra en operaciones en febrero, le va a tocar a la próxima administración ya en full operación, pero yo creo que eso también es una excelente noticia para el país. Se abre todo un abanico de instrumentos y de oportunidades nuevas para que algo que los chilenos valoramos muchísimo, porque valoramos mucho nuestra naturaleza. Sí, eso es verdad. Oye, pero tenía que decirte una cosa, por favor, de la COP que no alcanzamos a decir, porque dijimos salvamos el multilateralismo, lo reconocemos, lo valoramos, pero la presidencia anunció algo que yo creo que es un punto de inflexión relevante. Como presidencia... ¿De la COP? De la COP. Brasil, como presidencia, durante este año, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar en esta hoja de ruta para transicionar, para alejarnos a los combustibles fósiles. Eso que más de 90 países demandaron, que no fue posible poner en el texto que requiere consenso, la presidencia lo va a hacer igual con la coalición de los que tienen la voluntad. Perfecto. Coalition of the Willings. Y yo creo que esto es un punto de inflexión bien importante. Nos toca implementar con todos los que tengan voluntad. Chile está ahí. Y vamos a avanzar sin todo este peso, la fricción, la frustración de tener que lograr los consensos, porque
hace sentido, le hace sentido a nuestros países. Hay muchos países que están comprometidos, el sector privado, los bancos multilaterales, etcétera. Y estoy segura que de esa manera vamos a lograr también avanzar dentro del proceso, pero también por fuera del proceso. Perfecto, o sea, es como ustedes no quieren, perfecto, nosotros nos organizamos y nosotros vamos a seguir avanzando y súmense cuando quieran, porque en el nosotros vamos a seguir avanzando, están como usted dice los países, pero también hay grandes financiamientos en el mundo destinado precisamente a aquello, a hacer la infraestructura más sostenible, la agricultura más sostenible, la energía más sostenible. Llega una buena noticia saber que quienes quieren paralizar esto no lo pueden paralizar, y es un llamado también a nuestra ciudadanía, que es, hay cosas que hay que seguir defendiendo porque es mejor calidad de vida para nosotros, mejor todavía para el futuro. Muchas gracias, ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, por visitar este programa, por conversarnos y actualizar lo que fue la COP30 con esta visión, por una parte preocupante, por otra parte positiva, que es que se sigue avanzando independiente de que el momento sea más desafiante. ¿Sabías que Generadoras de Chile desarrolló una herramienta única para medir impactos sociales que tú puedes utilizar en tu propio proyecto? Bueno, Generadoras lanzó un manual para sus empresas asociadas con el objetivo de promover herramientas para un mejor diseño, monitoreo y evaluación de los programas sociales que las empresas implementan en los territorios donde se insertan sus proyectos. La herramienta facilita una evaluación clara, autónoma y estandarizada, alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo objetivo final es que los programas tengan un impacto concreto y real en el bienestar de los territorios y sus comunidades. Encuentra este manual y úsalo en www.generadoras.cl. Si tu empresa tiene que cumplir con la ley REP o quiere colaborar con su comunidad en la disminución de la basura que llega a los vertederos o al océano, pero no sabe cómo, bueno, necesitan a Recifast. Recifast es una empresa de soluciones innovadoras y sustentables en manejo de residuos y logística comprometida con el cuidado del medio ambiente. Además, tienen el RepTrack, una planta de reciclaje móvil única en Latinoamérica que se traslada para realizar la recolección y compactación de residuos en el lugar donde se generan. El reciclaje es más limpio, fácil y eficiente. Además, educativo. Más información del RepTrack y de Recifast en recifast.com. Encuentra más contenidos como este sobre diálogo, cooperación, sostenibilidad o multilateralismo en la playlist de Plaza ADN en el YouTube de Radio ADN.